¿Qué tal, amigos? Muy buenos días a todos los seguidores del programa Alerta Ecuador, Ecuador Rebelde. Un programa de Ecuador Rebelde que se transmite a través de la señal del canal de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo de Guayas. Alerta Ecuador es un programa que mantiene un periodismo honesto, objetivo, frontal e independiente. Como ya lo hemos indicado, este programa se debe gracias a todos los seguidores que tenemos a nivel nacional e internacional, porque el programa se lo ve casi en todo el planeta, gracias al Internet. Hoy contamos con la presencia del economista Isidro Luque Casares, analista político, económico y social. Hoy que el Ecuador nuevamente está inmerso en un proceso electoral inesperado, aunque ya el presidente de la República, Daniel Noboa, en su campaña electoral ante la presidencia, anunció que iba a convocar a una asamblea constituyente y también a un plebiscito. Hoy lo ha hecho, tenemos ya en puerta de jarro la asamblea, el plebiscito y la consulta popular que se va a realizar el próximo 16 de noviembre, donde el presidente hace pregunta como si es posible convocar a una nueva asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución. Entonces, los ecuatorianos, dentro de ese marco que el presidente de la República ha puesto de ver la manera, la forma legal constitucional de crear una nueva constitución. Una constitución que el Ecuador tiene, que según muchos analistas históricos, legales, jurisconsultos, historiadores, han indicado que esta constitución vigente es una de las mejores que ha tenido el Ecuador. Constitución que se la realizó en 2008, en Montecristi, y se dijo ahí que esa constitución iba a durar 300 años. Hoy, el presidente Noboa ve la necesidad de cambiar la constitución. Entonces, de eso vamos a conversar con el economista Isidro Luque. Economista, bienvenido a nuestro programa, ¿cuál es la intención, qué interés se busca de crear una nueva constitución? ¿Acaso una nueva constitución va a solucionar los problemas graves que tiene el país, como inseguridad, desempleo, falta de educación, falta de salud? Sí, la constitución actual contempla esa situación y sin embargo el país está en crisis. Buenos días, economista. Gracias, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a compartir mis modestas opiniones respecto a los temas que ustedes muy acertadamente siempre están planteando y están convocando a la sociedad a proponer una nueva visión sobre el quehacer nacional, sobre los eventos que afectan a la sociedad ecuatoriana y que los medios de comunicación poderosos, masivos, corporativos, simplemente los soslayan o los ocultan. Como un comentario inicial, puedo decir que la práctica comunicacional de este gobierno está basada en la generación permanente de eventos que tapan el anterior y que en el fondo enmascaran una incapacidad para gobernar en función de los intereses de las grandes mayorías, pero sí están realizando todo tipo de conducción política del Estado
hacia los intereses de pequeños grupos. Podemos ubicar esos grupos a los grupos económicos que están asociados con la energía, con la minería, con la agroexportación y fundamentalmente con los negocios financieros. Entonces, esta Constitución que han propuesto revisarla muy timoratamente, porque es timorata la propuesta de convocatoria a la Asamblea Constituyente, no se tienen confianza, pretende es cambiar las normas, las reglas del juego de un modelo que, aunque no ha funcionado de manera correcta y adecuada, legalmente propone la referencia para defender los derechos de los grandes conglomerados de esta sociedad, de la sociedad ecuatoriana, y que generalmente se contraponen esos intereses a los intereses de pequeños grupos que pueden ser perfectamente ubicados. Ese es un primer acercamiento al análisis de la problemática de esta convocatoria. Hay que recordar que esta convocatoria fue una respuesta súbita, inesperada, completamente sacada de la manga, en respuesta a una serie de demandas que la sociedad ecuatoriana ha venido planteando, los escándalos de corrupción, los escándalos de la seguridad que cada vez se precariza más, el escándalo de la atención de los servicios públicos, medicina, educación, etcétera, vialidad, etcétera, que realmente elevan este juego de humos y espejos para confundir o mantener a la opinión pública, a las grandes mayorías de este país, entretenidos en un tema muy lejano a lo fundamental. Para terminar esta idea, usted dijo algo muy importante, muy cierto. Esto simplemente ha sido parte de un show mientras el país se cae a pedazos, y no es problema de leyes, es problema de gestión. Es decir, economista, que el Ecuador es un estado que no ha desarrollado, es un estado fallido, es un estado que no responde a las necesidades social, política, económica de un pueblo, de una institución estatal, porque también hay que ver que sectores sociales, como sectores inclusive económicos, de élite, están afectados por esta crisis económica que vive el país. Entonces el Estado ecuatoriano, que es un Estado fallido, que se requiere cambiar sus leyes. Mire, el cambio de una constitución, siendo eso la ley de leyes, es decir, el fundamento de la soberanía de cada país, la declaración y el acuerdo del poder ciudadano que se refleja en una constitución, está escrito y obedece a ese acuerdo. Usted citaba que en 2008, en Montecristi, confluyeron todos los grupos sociales de este país para construir ese proyecto que luego fue aprobado en referéndum de constitución. Y ese mismo documento, esa ley de leyes en el Ecuador, ha sido referente a nivel internacional para revisar avances importantes en materia de derechos para los pueblos, para las nacionalidades, para toda la sociedad. Incluso en el Concierto de las Naciones, el Ecuador pasó a ser una imagen preponderante e impulsora de esta dinámica, de promover a través de la Constitución, de la ley de leyes, avances importantes para el desarrollo de la sociedad, buscando vivir bien, vivir con dignidad, el llamado buen vivir. Eso es lo que está en discusión, es la pregunta. ¿Será que la gente, desde la visión del gobierno actual, no quiere vivir bien? ¿Quiere salir de esa Constitución? ¿Quiere salir de esos 400 y más artículos
que en cada uno de ellos contiene un derecho específico? ¿O el pueblo quiere reducir a la mitad, como lo ha dicho el señor presidente de la República, con muy poco talento? Es decir, que quiere reducir a la mitad la cantidad de artículos. Y estando contenido un derecho en cada artículo, se entiende, desde la perspectiva de este caballero, que se va a cercenar la mitad de los derechos del pueblo ecuatoriano que consagra esta Constitución. Que se cumplan o no se cumplan es otra cosa, pero es un derecho que está prescrito. Para los juristas, el derecho positivo, el que está escrito, es muy importante, porque esa es la referencia a la hora de defender la vida, los intereses, los derechos de cada uno de los ciudadanos como individuo y como sociedad. ¿El paro último de la CONAIE tendría su influencia en la consulta de la popular y que está convocado en el presidente de la República? Mire, desde el poder, no solo del poder del Estado, la presidencia de la República y todas sus instituciones, sino desde el poder fáctico, mediático, se ha instalado el relato, la idea, el discurso de que aquellos que reclaman sus derechos son terroristas, de que aquellos que están manifestándose en paro o en cualquier otro tipo de proceso de resistencia son vagos y terroristas que no quieren trabajar. Hay que ponerse la camiseta del país, hay que ser patriotas y ponernos a trabajar. Ese es el discurso. Pero no dicen que en la misma Constitución que quieren cambiar, existe el derecho a resistir, el derecho a la resistencia ante las políticas públicas y ante los abusos del poder. Eso está escrito. Y eso siempre va a ser un derecho al cual el pueblo ecuatoriano puede asistir y reclamar y obligar por las vías de ese derecho los cambios necesarios para vivir mejor. Entonces, hay una lucha permanente de ideas, de relatos, en la que parece que nos están venciendo, pero no es así. La expresión de resistencia que hubo en la Sierra Centro, fundamentalmente, en el norte del país, fue una resistencia dura, muy bien llevada, argumentalmente estructurada, que fue villanizada por parte del poder, por el Ejecutivo. Y les dijeron de todos, los calificaron de terroristas, de delincuentes, de grupos organizados, de financiados, de correísmo y una serie de argumentos que a estas alturas del partido, si el pueblo ecuatoriano ha madurado, va a entender que simplemente son instrumentos burdos de manipulación mediática para llevarnos a tomar las decisiones que están convocadas en la consulta. Es en ese entorno en que surge este proceso de consulta y referéndum en torno a los cambios que están planteados en la ley de leyes. Economista, existe una gran preocupación de parte de los afiliados y jubilados del Seguro Social, que somos nosotros, somos jubilados, los afiliados, por las declaraciones que hace el presidente que el Seguro de Salud del IES va a pasar al Ministerio de Salud Pública, o sea, la atención de salud. Pero sabemos que el Ministerio de Salud no puede cubrir con los hospitales y los centros de salud del Estado. ¿Cómo va a poder cubrir la demanda de los afiliados y jubilados del IES? Además, que el IES es una entidad autónoma y que no tiene que ver nada con el Ministerio de Salud Pública. Usted fue economista, director provincial del seguro en Santa Elena, conoce la problemática del IES. ¿Qué nos puede explicar sobre esta declaración que hizo el presidente, que estaría en la nueva Constitución, que en un caso se la convoque y se la apruebe, esa ley?
hay una contradicción ahí y realmente que preocupa al sector del IES. Usted me ha hecho acordar del abogado Cucalón, que fue candidato a la presidencia y en el debate último le preguntó al presidente que fue elegido si es que es o se hace. Porque parece ser que cada vez que el presidente expresa esos pequeños monosílabos que él nos tiene acostumbrados, lo expresa de manera terrible, mal, inentendible, o esa es la idea. La seguridad social, a mi juicio, a mi modesto entender, es parte del salario del trabajador. Porque cuando usted trabaja y recibe un salario, el sistema de seguridad social, que no es un invento de hace poco, es una lucha que ya tiene más de 100 años, casi 100 años, la seguridad social, y que se ha venido consolidando con los problemas que tiene como un respaldo para la vida en el trabajo de cada uno de sus aportantes. Entonces, el presidente parece que no sabe lo que dice, o al menos los asesores que tiene le están asesorando mal. Y si esos asesores le están asesorando mal, debía cambiarlos. O repito, esa es la idea, generar más confusión, este juego de humos y espejos, para tener a la gente discutiendo en temas que parecen ser los más formales y los más inmediatos, pero el fondo es privatizar, cumplir el acuerdo que este gobierno ha hecho con los organismos internacionales de crédito. Entonces, el plato bello, como dicen nuestros viejos, nuestros abuelos aquí, es la seguridad social. Porque la seguridad social, sus instituciones, son las que tienen un flujo permanente de caja, porque eso es parte del salario, y cuando usted trabaja y recibe salario, por ley, usted y su empleador están cotizando, es parte de su salario. Alegremente no puede venir cualquier mamarracho y decir, voy a cambiar las reglas del juego, ¿verdad?, de tal manera que la salud, que es uno de los fundamentos de la seguridad social, se la vamos a dar a una institución que hoy, con las asignaciones, con la misión que tiene, no cumple. Pues la salud pública está quebrada, está precaria, es lamentable. Y esta propuesta del presidente nos quiere inducir a que la salud pública debe ser la salud de la seguridad social, el seguro individual, el seguro de salud individual y familiar, quiere juntarlo con el Ministerio de Seguridad Social, cosa que es ilegal, es inviable, es irracional. Sin embargo, es un buen negocio, es muy buen negocio para los aseguradores privados. Entonces, parece ser que por ahí va la cosa y nos están haciendo, repito, este juego de humos y espejos para confundir la opinión de la ciudadanía. Otra pregunta que preocupa a este economista es que prácticamente en el mundo está conflictivo. Si analizamos lo que ocurre a nivel global, vemos que la Tercera Guerra Mundial está a la puerta de la esquina. Está jugando el Pepo. Pero sin embargo se pide que se instalen bases militares en territorio nacional. Y eso, si un caso, Dios no quiera, está en una guerra, el Ecuador estaría comprometido en ese conflicto. Mire, la paz es un bien preciado para todos.
Si en nuestra familia no hay paz, no podemos vivir bien. Si en nuestros barrios no hay paz, no podemos vivir bien. Si en nuestro trabajo, en nuestra sociedad, no podemos vivir bien. Y fíjese, uno de los logros, de los valores más importantes que esta Constitución que tenemos hoy en vigencia propone. Dice, el artículo 5 dice, el Ecuador es un país de paz. ¿Qué significa eso? Que lo llevamos a nivel de política pública a la paz para poder desarrollarnos de manera adecuada y conseguir una vida digna. Pues bien, la propuesta del señor presidente es eliminar, simplemente dejar de decir en la Constitución que el Ecuador es un país de paz. Y a buen entendedor, pocas palabras. Entonces, el Ecuador podría ser un país de guerra. ¿Cuál guerra? Nosotros estamos en guerra. Nuestra guerra es contra la pobreza. Pero hay una guerra interna, economista. Nuestra guerra es la pobreza. Nuestra guerra es la falta de educación. Nuestra guerra es la falta de trabajo. Nuestra guerra es la falta de seguridad. Nuestra guerra es que nos han negado los poderes económicos y políticos la posibilidad de vivir bien. Y entre esos, los negocios que el capitalismo global desarrollan, está esto del narcotráfico, que ha encontrado en nuestro país un nicho para poder, en la cadena de la logística de ese negocio transnacional, para poder beneficiarse. Entonces, el negocio del narcotráfico ha hecho que se incrementen los problemas de seguridad, de inequidad y de violencia en nuestra sociedad. Entonces, esa famosa guerra interna no es otra cosa que la guerra que en condiciones de injusticia las sociedades tienen que asumir. Si somos un país que está en guerra interna, mal declarada, ilegalmente establecida, los responsables no somos nosotros. Nosotros, la comunidad, la sociedad ecuatoriana quiere vivir en paz. Pero vea, usted se refería, para terminar la idea respecto a esta pregunta de la consulta, nosotros, ¿qué tenemos que ver con la guerra de Ucrania? Ecuador. Nosotros, ¿qué tenemos que ver con la guerra, con la masacre que vive el pueblo palestino en la Franja de Gaza? ¿Qué tenemos que ver con la confrontación del sionismo con la Persia antigua, con la República de Irán? ¿Qué tenemos que ver, qué culpa tiene el pueblo ecuatoriano de que la economía china ya haya superado y en mucho a la economía norteamericana y se rompa ese orden global que existía con la hegemonía de Estados Unidos y hoy hay más de un país, de un hegemón en el mundo? Entonces, en ese concierto hay una agresión latente, permanente, en el Mar Caribe frente a Venezuela. Ya el presidente de los Estados Unidos ya amenazó que esa guerra no solo va contra Venezuela, sino que contra Colombia. Y ese presidente no ha dicho que desde el Ecuador es el mayor puerto de exportación de cocaína para el resto del mundo. Entonces, el Ecuador no está en ese problema, es Colombia. ¿Por qué? Porque hay una confrontación, ¿verdad?, por la hegemonía en la que los débiles estamos levantando la voz para defender nuestros derechos a vivir con dignidad, a vivir en paz. Y esta propuesta de eliminar el artículo 5 es simplemente irracional, es un sinsentido, es realmente preocupante. ¿En qué cabeza, de qué estadista no quiere que su país sea un país de paz? Economista, para concluir la entrevista que ya nos agarró el tiempo, desde su visión, ¿usted cómo ve al Ecuador si gana el sí y por otro lado si gana el no? En el Ecuador no va a pasar mucho si gana el no, porque los poderes
económicos, políticos, sociales, culturales, tienen el peso específico en la sociedad. Va a seguir la misma dinámica, va a seguir el mismo proceso de depauperación de los servicios públicos que el Estado da, de la falta de atención a la demanda de los sectores sociales. Va a seguir. Pero tenemos el referente de una Constitución que ampara nuestros derechos. Si ganan. Pero si gana el sí, van a tratar de cambiar, repito, toda esta gran caudal de derechos que están contenidos en esta Constitución para legalizar el saqueo de los recursos y el saqueo de las posibilidades de una vida digna de todos los ecuatorianos. Eso en términos generales va a ocurrir, podría ocurrir, pero ante eso, con ley o sin ley, con constitución o sin constitución, los pueblos resisten y se autodeterminan. No la tiene fácil aquel que le quiera robar la poca cantidad de comida que hay en el plato de los pobres. Porque nos tocará defender nuestra familia, nuestra seguridad, nuestro trabajo, nuestra alimentación, nuestra salud. Y en eso, cuando las condiciones nos llevan a un callejón de salida, las respuestas no se saben, son inesperadas. Entonces, que no abusen de la paciencia ni de la buena voluntad, que no abusen de la capacidad de mantener en la ignorancia a grandes masas, que parecería que lo están logrando. Pero cuando le toquen, por ejemplo, la seguridad social a la que ustedes ven, vamos a ver qué opina el jubilado, qué opina el trabajador, qué opina los beneficiarios de los servicios de seguridad social, por ejemplo, los servicios de salud, la educación. Entonces, todo está por verse. Y yo confío en el buen criterio del pueblo ecuatoriano de no dejarse meter gato por liebre y saber evaluar cada aparición de cada personaje en los medios, principalmente el presidente de la República, que con sus breves frases parece no decir nada, pero dice muy claramente: voy por tus derechos, voy por tus recursos, voy por todo lo que tú crees que es tuyo, pero es mío. Él y ese pequeño grupo oligárquico que conduce los destinos de este país hoy, y esperemos que el pueblo ecuatoriano reflexione. Bien, gracias al economista Isidro Luque, analista político, económico y social. Y gracias a todos ustedes, amigos, que nos siguen en Ecuador Rebelde. Será hasta la próxima oportunidad. Muy buenos días.